El día de hoy me va a tocar compartir con ustedes una historia muy conocida, que quizás ustedes ya la han leído muchas veces, y si tienen muchos años de cristianos, pues van a saber de qué les hablo. Es Daniel en el foso de los leones. Vamos a mirar las grandezas, ¿verdad?, de nuestro Señor. Yo espero que abramos todo nuestro corazón. Como les digo, es algo que, una historia que ya no sabemos, hasta los pequeñitos se saben estas historias, ¿verdad? Son una de las primeras que aprenden también en su escuelita. Entonces, pero todo el tiempo hay palabra fresca y nueva para nosotros, aún por medio de las historias que ya conocemos. Y vamos a aprender de lo que el Señor quiere, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. En Daniel capítulo 6, si todos vamos abriendo nuestras Biblias, y vamos ahí. Y mientras ustedes van a Daniel capítulo 6, desde el versículo 1, quiero dar un poquito de información de lo que estaba sucediendo en este momento. Daniel ya no era un jovencito. Daniel ya tenía alrededor de 84 años, se dice, ya era un anciano. Daniel fue llevado, si ustedes recuerdan y han leído los versículos anteriores, los capítulos, fue llevado cautivo desde muy jovencito por los babilonios, ¿verdad? Y ahora en esta etapa en la que vamos a aprender, él tenía como 84 años. En ese tiempo ya no gobernaban los babilonios, sino que gobernaban los medos y persas. Y el rey Ciro había conquistado, ¿verdad? Y dio libertad en ese tiempo a los judíos. O sea que los babilonios los tomaron cautivos, pero en esa ocasión ya eran libres. El rey Ciro, había dado libertad a los judíos. Y a esos judíos se les permitió regresar a Judá, a Jerusalén, y volver a restablecer el templo del Señor. Y no solamente eso, sino que también les regresó los vasos de oro, los utensilios que se habían robado los babilonios. Se los regresó el rey Ciro para que pudieran restablecer el templo del Señor. Entonces, los babilonios le dieron esa oportunidad para construir el templo, y los judíos que salieron, fueron alrededor de 50,000 judíos que regresaron a su tierra. Y a muchos de ellos también decidieron quedarse, ¿verdad? Por muchas razones. Se cuenta que porque les dieron tierras, el rey Ciro les dio tierras cerca de un río en donde habían buenos pastos para que sus ovejas y su ganado comieran. Entonces ellos optaron por quedarse. Pero ese Daniel jovencito que fue cautivo y que desde muy joven enseñó la honestidad y la integridad, ese Daniel ya estaba en una edad adulta de 84 años, así que, ¿verdad?, los que tenemos aquí así en esas edades por ahí, todavía hay oportunidad de servir al gran rey. Él, por su parte, estaba trabajando entre los gobernantes y era una buena influencia, ¿verdad?, para que los judíos recibieran el buen trato. Imagínense, fueron cautivos, y cómo ahora los liberó, si no es que porque Daniel ya tenía años trabajando entre los gobernantes, y él quizás fue una buena influencia ante el rey y se le permitió, ¿verdad? Entonces el Señor usó a Daniel de tal manera para que su pueblo recibiera ese trato. Entonces, a lo largo de los años, esta historia que es muy reconocida de los leones, ¿verdad?, que lo rescató el Señor, a veces pues sabemos, no, pues ya me la sé, ya. Pero si prestamos mucha atención y miramos muy profundo cómo el Señor nos habla, ¿verdad?, cada vez que le ponemos atención a su palabra es viva y es eficaz. Entonces no queda, si lo leíste ya 10 veces, y si tú abres tu corazón y la vuelves a leer, estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida como lo hizo conmigo. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón
y que el Señor puede hablar muy directamente en él. En esta historia miramos 3 tipos de personas. Vamos a leer capítulo 6, vamos a comenzar. Pongan mucha atención, por favor. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Dice la palabra del Señor: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, pues se cuenta que había estos hombres, 120 gobernantes, que estaban, dice la palabra del Señor, que estaban a cargo de los bienes del reino, para que no sufriera pérdidas. Pero aparte, arriba de estos 120, había estos 3 gobernadores, ¿verdad? Que entre ellos era Daniel. Entonces dice la palabra que aún de esos 2 que tenía a su lado, Daniel era superior a ellos, que tenía un espíritu superior. Entonces el rey, mirando y observando cómo Daniel se conducía, quiso ponerlo a cargo de todo el reino, por su honestidad, por su integridad, por su amor al Señor. Y obviamente iban a haber muchos de ellos, muchas personas que no le iban a parecer esto. Entonces, estos sátrapas eran gobernantes, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y Daniel era un anciano, esta es la persona que vamos a aprender, que no ocultaba su fe. Él no vivía a los cristianos secretos, ¿verdad? En donde en un lugar soy cristiano, pero en el otro no. En mi trabajo me comporto como yo quiero, en mi casa hago lo que yo quiero, nada más donde me pueden mirar voy a hacer. No, Daniel no era así. Él no ocultaba su fe, no era un cristiano a la secreta, y no vacilaba tampoco en dar testimonio de que el Dios de Israel es el Dios único y verdadero. Su vida misma hablaba más que 1000 palabras, y él lo demostró, ¿verdad?, con toda su vida, su caminar. Nosotros podemos aprender mucho, ¿verdad?, de la manera que se conducía Daniel, que no importa en dónde tú estés trabajando, tú debes recordar que Dios está con nosotros, que sus ojos están puestos sobre nosotros todos los días, en todo lo que hacemos, en toda obra que desempeñamos, debe de hacer para el Señor. Todo lo que tú hagas. En Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor que todo lo que tú hagas, lo hagas ¿para quién? Para el Señor, ¿verdad? Entonces Daniel sabía eso. Él sabía bien que los ojos del Señor estaban en él, y que él no estaba trabajando para un gobernante, él no estaba trabajando para un rey, sino que estaba trabajando para Dios. Y si nosotros nos empezamos a desempeñar en esto, que trabajamos para Dios todos los días, creo que haremos las cosas mucho mejor, ¿verdad? Que no es el patrón regañón, el patrón malo, el patrón que, ¿verdad?, que se muestra áspero contigo, sino que es Dios a quien tú le estás sirviendo. Entonces lo miró Darío y miró el buen trabajo que hacía Daniel, ¿verdad? Y quiso ponerlo en todo su reino. Pero había unos envidiosos, ¿verdad?, deshonestos, y buscaban algo que Daniel hiciera mal. Estaban buscando cómo derrotar a Daniel, cómo destruirlo. Dice en el versículo 4, continuamos, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, primero empezaron a buscar cómo atacarlo en la manera que él se conducía en el trabajo. Dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces estos hombres envidiosos empezaron a perseguir a Daniel. No, Daniel quizás está haciendo algo equivocado, ni siquiera es ni persa, ni medo, nada de eso.
quizás está engañando al rey de alguna manera. Entonces empezaron a buscarlo, a ver cómo atacarlo, a ver en dónde podían encontrar alguna falta. Pero nos dice la palabra que no había ninguna, no que no fallara, que todos nosotros fallamos, todos aquí tenemos, ¿verdad?, áreas que en donde, pero aquí lo que se está relacionando es que Daniel no practicaba alguna injusticia, alguna mentira, algún robo. Daniel no era así, ¿verdad? Él era fiel, dice, y no se halló ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces no encontraron nada porque Daniel trabajaba a diario en la presencia de Dios. Daniel era un hombre de confianza, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Se pueden imaginar por un momento conmigo si tendríamos algunas personas que estuvieran observando nuestra vida por cierta cantidad de días, que van a estar observando cada paso que hacemos en nuestro trabajo, de que, ay, no, ya, así que se vaya, ¿no? Los que hacen piezas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasaría si empezara alguien a observarnos, ¿no?, de ahí muy atentamente? ¿Qué decisiones tomamos cuando estamos en ese ambiente de trabajo? ¿Qué encontrarían en ti y en mí que estamos haciendo mal? Cuando estaba afuera, Daniel también nos seguían, y estos hombres seguían a Daniel. ¿Qué tal a nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos allá afuera? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué actitudes? ¿Qué pensamientos? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué tal con nuestra familia, nuestro hogar? La manera que nos conducimos con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Qué podrían encontrar para acusarnos? Estos hombres siguieron a Daniel por días y finalmente se dijeron entre sí: no hay nada en que podamos acusar a Daniel, ¿verdad? No hallaremos nada contra este. Dice en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Entonces, en su relación, en su actitud, en su comportamiento, no encontraron nada. Entonces dijeron: si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros una manera de vivir, cómo conducirnos. El Señor nos ha dicho, a través de su palabra nos enseña cómo debe la mujer conducirse, cómo debe su esposo conducirse en el trabajo, ¿verdad?, en las relaciones. Entonces estos hombres querían atacar esas áreas primero. Querían encontrar fallas para acusarle. Entonces el Señor nos da a nosotros las herramientas que necesitamos para tener un buen comportamiento, para seguir su palabra, para comportarnos como debemos. Y en Daniel no se encontró nada. ¿En nosotros qué se encontraría? Ahora, como no se encontró nada, entonces dijeron estos hombres: vamos a buscar, la única manera que podemos acusarle es que si hallamos contra él en relación con la ley en su Dios. Los persas tenían muchos dioses. Entonces no querían a Daniel, porque Daniel, como no era una persona que ocultaba su fe, él sabía que sus dioses de esos persas eran nada. Entonces examinaron su vida y no encontraron ninguna falta en su lealtad e integridad. En él no encontraron nada. Entonces siguieron adelante y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a encontrar alguna razón por medio de su Dios, al Dios que él adora. A nosotros como cristianos se nos pide que seamos un reflejo de Cristo, mis hermanos. No solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Dice la palabra del Señor que para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Vean nuestras malas obras? No.
Dice, vean nuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen. Nuestras obras glorifican a nuestro Señor. O también nuestras obras pueden, ¿verdad? Muchos no se quieren acercar por las obras de los cristianos, ¿verdad? Entonces a nosotros se nos exige, hermanos, como cristianos, vivir una vida en lealtad e integridad, como lo hizo Daniel en su tiempo. Vayamos a Primera de Pedro 1:15, por favor, pero no pierdan la mirada del capítulo 6, que vamos a regresar ahí, por favor. En Primera de Pedro 1:15. Y para los que vienen los jueves, esta es, ¿verdad?, la carta que hemos estado aprendiendo. Dice la palabra del Señor, si no, desde el 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, ¿verdad? Esas es todas las áreas. Está hablando aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor. En Tito 2:10. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces nuestras actitudes, nuestro testimonio, como el que daba Daniel, adorna la doctrina del Señor. ¿Cómo estás adornando la doctrina del Señor, mi hermano? ¿Cómo estamos adornando el día de hoy la doctrina de nuestro Dios? ¿Estamos adornándolo como Daniel vivía, con honestidad, integridad, lealtad? ¿O tenemos que empezar a cambiar algunas áreas? Yo espero en el Señor que esto sea una exhortación para todos, en buscar aquellas áreas que necesitamos mejorar y empezar a trabajar en ello, mis hermanos. No es fácil, pero sí es posible, porque tenemos lo que necesitamos, Dios nos los ha dado. Y regresando a Daniel 6, perdón. Entonces, mirando que él no le iban a encontrar nada contra él, dijo, bueno, por medio de su Dios, vamos a mirar cómo le atacamos. Y empezaron a hacer un plan maligno, ¿no?, en contra de Daniel en el versículo 6. Y habiendo hecho su plan, se reunieron delante del rey y dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Esa era una manera que, ¿verdad?, que se saludaba a los reyes en ese tiempo. Todos los gobernadores del reino, dice todos, ¿ok? Está diciendo todos aquí, por eso eran tan deshonestos, dice todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahí está su primera deshonestidad de estos hombres. No dice cuántos eran, pero dice que estos hombres maquinaron ese plan en contra de un justo, ¿verdad? Y Dios cuida a los justos. Dice estos hombres, todos los gobernadores del reino fueron y se acercaron al rey con ese plan y dijeron todos. Y esa era una gran mentira, visto que Daniel tomaba una posición muy importante entre los gobernadores. Y si miramos su historia, no creo que Daniel hubiese estado de acuerdo con este edicto que se acababa de dar. No hubiera estado de acuerdo, ¿verdad?, de que se adorara o se orara solamente al rey por 30 días.
Entonces estos fueron unos mentirosos que estaban engañando al rey. Ese es otro tipo de personajes que miramos aquí, ¿verdad? Fueron deshonestos porque ellos solamente buscaban su propio bienestar. Tenían envidia por la posición que Daniel tenía, porque ellos la querían tener. No porque estaban preocupados por el bienestar del reino, sino que porque estaban ellos preocupados por sus propios posiciones. Ellos querían asegurar un lugar, no importando a quién derrumbaran o a quién destruyeran en su camino, ¿verdad? Entonces, estos sí que realmente eran unas personas malignas. Estos elogiaron al rey, ¿verdad? Si miramos en su vanidad, porque dijeron, estamos acordando que tú promulgues un edicto y lo confirmes, que solamente a ti sea la oración en 30 días, ¿no? Y al rey le pareció, pues muy bien, ¿no? Porque le dieron en su vanidad. Aunque el rey quería a Daniel, lo respetaba por todo lo bueno que se sabía con su, ¿verdad? Por proteger su reino, pues le tenía cierto respeto. Pero vemos que su vanidad era más grande, porque aceptó, no, ni siquiera se acordó en Daniel en ese momento. Él dijo, sí, me parece muy bien, y lo firmó. En el 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces, estamos mirando, aprendimos el personaje de Daniel, los sátrapas, el tipo de actitud, ¿verdad?, tan maligna que tenían, y también estamos mirando al rey. Vamos a hacer un conjunto aquí, ¿verdad?, haciéndonos en nuestra mente. El rey era vanidoso y le importaba su reino, pero también no era un creyente a Dios. Y entonces dice que se juntaron para que en ese tiempo los persas y los medas no podían anular algo que el rey había un edicto real, no se podía deshacer por nada, ni él mismo podía hacerlo. Entonces estos hombres ya venían con ese plan. Dice, y firmó, en el 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, ¿verdad? Como lo solía hacer antes. Él no dejó de hacer nada, ¿verdad? Ni aún porque iba a ir al foso de los leones si alguien lo miraba. Entonces estos hombres elogiaron al rey, reconociéndolo como un dios, ¿verdad? Se decían en ese tiempo que los reyes eran hijos de los dioses. Entonces ellos no se podían equivocar. Si algo ponían un edicto, se tenía que cumplir porque él era un dios. Y no pudo resistir la propuesta al rey, ¿verdad? Le dieron en su vanidad. Daniel continuó siendo quien él era, a pesar de. No permitió que esto parara lo que estaba acostumbrado él a hacer. Él no lo dejó de hacer, ¿verdad? Aún sintiendo la opresión de allá afuera, aún sintiendo que los problemas se estaban levantando en contra de él seguía haciendo lo que siempre solía hacer. Abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Él pudo bien haber dejado de orar. Pues era solamente un mes. ¿Por qué no? Así salvo mi vida. Solamente 30 días, pues pudo dejar bien de orar. O quizás orar a escondidas. Pues ahora no voy a abrir las ventanas, como lo hago siempre. Voy a cerrarlas y a escondiditas, que no me miren, para que no me vayan a matar. Pero conociendo la integridad de Daniel,
Nunca haría tal cosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sería negar a su Dios. Todos sabían que él hacía esto. Era parte de su vida, parte de su testimonio que él hacía, ¿verdad? De abrir estas ventanas y orar 3 veces al día. Él no iba a parar de hacer eso, porque sería negar a Dios. Dios no puso, ok, tienes que abrir tus ventanas para orar. Bien, pudo él haberlas cerrado, pero dijo, no, si lo hago es como estar negando a mi Dios. No iba a hacer nada que afectara su testimonio. Miren, mis hermanos, tu testimonio y mi testimonio son bien importantes. Debemos de cuidarlos. Debemos de cuidar nuestro testimonio con los de allá afuera. Y no para mirarnos bien, no para darles gusto a la gente, sino porque a Dios es el que están mirando cuando miran a nuestras vidas, hermanos. Entonces nuestro testimonio cuenta, tenemos que cuidarlos. Así como Daniel lo hizo, nosotros también debemos hacer lo mismo, de cuidar. Y no importa la situación en la que tú te encuentres, el problema que tú tengas, tú tienes que vivir dignamente de la misma manera que el Señor nos ha enseñado. Él siempre había sido fiel, él conocía a su Dios. ¿Recuerdan que fue salvado también? Años atrás, si ustedes leen los primeros capítulos después, o si ya lo han leído y recuerdan, Dios rescató a Daniel por su integridad, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y él mismo sabía que Dios lo podía rescatar en la condición en la que estaba ahí en ese momento. Él confiaba en Dios. Él no quería que nadie considerara en poco a Dios por su testimonio, ¿verdad? Así que como a sus 84 años, él seguía siendo fiel, no cambiaba. Y miramos 3 tipos de personajes con distintas actitudes, ¿verdad? Y hay situaciones, hermanos, donde nosotros se nos presenta que nos sentimos como Daniel o no. Todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros pasamos pruebas. Hay unas más difíciles que otras. ¿Qué hacemos en ese momento? Imagínense a Daniel, lo que estamos aprendiendo, cómo Daniel se conducía. Él oraba, él seguía orando a pesar de que iba a enfrentar la muerte. Pero ¿cómo tú te presentas ante tal cosa? Quizás no vamos a experimentar eso como Daniel, de que él casi pierde la vida, sino es que Dios lo rescata. Pero sí nos sentimos similar en el mismo ambiente que Daniel muchas veces, ¿verdad? En donde ya no sabemos qué hacer. Tú bien puedes dejar de orar, tú bien puedes dejar de confiar en el Señor, tú bien puedes irte de la iglesia y apartarte de todo el pueblo de Cristo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ahí es el punto donde yo quiero llegar. Porque Dios nos manda, ¿verdad?, a tener un mismo sentir todo el tiempo, a confiar en Él, a esperar en Él, porque Él escucha a los justos, mi hermano. Él escucha a sus hijos, y de eso no tengo ninguna duda, aunque sigo aprendiendo. Él nos saca de esta cueva, inclusive, en donde estaba Daniel. Y vamos a continuar leyendo. Dice en el 10, ¿verdad? Ya leímos que solía ser antes, en el 11, perdón. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Ay, Daniel, qué desobediente eres. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios, de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y fíjense cómo se conducieron al rey. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, luego, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respetó a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste,
sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínense que estos hombres tuvieron que ir hasta su hogar para poder encontrar, ¿verdad?, con qué acusarlo. Qué tremendo, mis hermanos, que a veces se nos levantan momentos en nuestra vida así, en donde nos sentimos que estamos tratando de agradar a Dios en todo, estamos caminando en justicia, pero hay personas, ¿verdad?, que nos quieren hacer daño. Yo espero que ninguno de nosotros seamos como esos sátrapas, como esos gobernadores, que viva con envidia, con celos de los demás, con murmuraciones, porque a Dios no le agrada eso, mis hermanos, ¿verdad? Un hijo de Dios no puede caminar como estos hombres lo hacían. Estos hombres eran perversos. Estos hombres no agradaban en lo absoluto a Dios y ni siquiera eran parte de Dios, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Entonces nosotros no tenemos, ¿verdad?, no debemos y no tenemos que actuar así, con las actitudes de estos hombres malvados. ¿Por qué? Porque Dios castiga a sus hijos también. A los que no son hijos los destruye, pero a sus hijos los castiga. Sí, persistimos en vivir así como estos hombres. A veces suceden cosas en nuestra vida que nos sentimos atrapados, hermanos, que no miramos la salida, nos desesperamos y se nos olvida del gran Dios que tenemos. ¿Cuántos se han sentido así o nomás yo? Se nos olvida del gran Dios que tenemos, que Él es el Dios todopoderoso, mis hermanos. Y nos sentimos así, atrapados, nos sentimos en una cueva, nos sentimos en la oscuridad. ¿Los hijos se sienten así? Claro que sí. Nos desesperamos y se nos olvida del gran Dios que tenemos. Así como Daniel, ¿qué es lo que debemos hacer? Como Daniel solía hacer en medio de las amenazas de muerte, era orar a Dios, mis hermanos. Es depender en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando nos encontramos en esas situaciones, ¿verdad? La palabra de Dios aquí nos describe que el rey no fue quien no pudo dormir. Mira, si leemos en la siguiente, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Estaba estresado este rey cuando miró la maldad de los gobernadores que querían, ¿verdad?, acusar a Daniel para que muriera. Y le pesó, porque ni siquiera había pensado en los demás, porque estaba en su ego. Y le pesó en gran manera, y cuenta, seguimos leyendo, dice que no durmió, no buscó de placeres esa noche, no comió y no durmió tampoco. En todo lo contraste Daniel. Daniel no se cuenta que, ¿verdad?, que estaba desesperado. No dice que estaba en desesperación. ¿Verdad que no? Yo me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo Daniel en este entonces cuando fue echado ahí? Es muy probable que estaba como con lo que dicen Hechos. Esos hombres que cuando los estaban agrillatados y golpeados, estaban cantando al Dios Todopoderoso. Yo me imagino que Daniel estaba igual orando, cantando, o quizás hasta durmiendo muy a gusto, en medio de la tribulación. Pero ¿qué hacemos tú y yo, mi hermano? Nos desesperamos por completo. No miramos la puerta, nos sentimos en tal oscuridad. Debemos aprender de Daniel, así como Daniel, mis hermanos, que el Señor nos dejó esta palabra plasmada para que tu fe y mi fe crezca en Él. Y cada vez que nos enfrentemos a estas nuevas problemas, estas nuevas circunstancias, también podemos crecer en nuestra confianza en el Señor. Quizás pensamos que Dios ya nos abandonó, o pensamos que Dios no está interesado porque
pues Dios tiene muchas cosas que hacer. Pero nuestro Dios nos ama más, hermanos, de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y Él está atento a todo lo que te sucede. No solamente a algunas cosas, sino a todo lo que nos sucede. Entonces trajeron a Daniel en el 16 y lo echaron en el foso de los leones. Ya estaba. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se cuenta que en ese tiempo tenían leones, ¿verdad? Los usaban como animales así para tenerlos en el palacio. Y se cuenta que probablemente hacían un pozo, solamente un pozo, y por debajo hacían una cierta puerta en donde el que iba a ser dado a comer a los leones se tenía que ir por la puerta, tenía que ser aventado por ahí. Y estos hombres pusieron una piedra grande y se aseguraron que no debía ser removida. Pusieron el sello del rey. Y le dice el rey a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Imagínense, estos gobernadores tanto odio le tenían a Daniel. Pero, ¿qué aprendemos también de Daniel? Daniel no dice ahí que los odiaba también, o que les pagaba mal por mal, ¿verdad que no? Pero estos hombres querían asegurarse de que muriera. Y Daniel fue lanzado a esa cueva. Dice que el rey se acostó en ayunas, no instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Al rey sí, pero los que viven confiadamente en el Señor, mis hermanos, pueden dormir tranquilamente. Y Daniel fue lanzado a esta cueva de leones hambrientos, no habiendo él hecho nada malo. ¿Cuántos de ustedes no nos sentimos así a veces? Que sabemos que no hemos hecho nada malo, pero tenemos que todo un ejército, o al menos así sentimos, alrededor nuestros acusándonos. Pero Dios, conociendo su fe y fidelidad, lo protegió. No lo dejó, mis hermanos. Entonces Daniel se encargó de lo suyo. Daniel se encargó de vivir una vida que agrada al Señor. Él se encargó de su parte y Dios se encargó de cumplir la de él, que era proteger a Daniel, proteger a su hijo, aún entre leones hambrientos. Si caminamos en esta vida como lo hizo Daniel, con honestidad, integridad, todo lo que hacemos, no odiando, mis hermanos, no odiando a aquellos que nos persiguen y maltratan, ni hablar mal de nadie, Dios nos rescatará cada vez que tengamos que pasar por ahí. Si tú vives así como Daniel, Dios te va a rescatar. ¿Sí me escucharon, mis hermanos? Porque parece que no. ¿Sí me escucharon? Si tú vives con justicia, con lealtad, con honestidad, Dios te va a rescatar. Te va a sacar de ese lugar, mis hermanos. Pero debemos hacer nuestra parte. Y confiar en Él y esperar en su gran salvación. Miren, mis hermanos, Daniel estaba en una cueva porque ahí a él lo echaron, ahí a él lo metieron, no porque él quería o por gusto. ¿Cuántos de nosotros no nos metemos en ese lugar por nuestra propia cuenta? Y podrás decir, pues ¿cómo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuántos de nosotros no cometemos error tras error tras error y practicamos ese error constantemente, que nos sentimos en tal oscuridad? Imagínense a Daniel. Daniel estaba en una cueva y le pusieron una piedra encima, no tenía luz, estaba
Y no solamente no tenía luz, estaba con unos cuantos leones hambrientos ahí. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir, yo me quiero ir a esa cueva a meterme? Pero ¿cuántos de nosotros nos metemos ahí por nuestros malos errores, hermanos? Y después nos metemos y ahí nos quedamos y no podemos ni salir. ¿Cuántos de nosotros estamos por las decisiones malas que tomamos y muchas veces por estar en desobediencia, le damos la cabida a estos leones hambrientos que vengan a devorarnos espiritualmente, que vengan a comer nuestra paz, que vengan a comer, ¿verdad?, lo que Dios nos ha otorgado de poder reposar en Él? ¿Cuántos de nosotros no muchas veces nos metemos en esta situación, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el diablo anda, ¿qué? Como león rugiente. Y hay muchos de nosotros que nos vamos y nos metemos ahí donde está el león, a que nos devoren, mis hermanos, a que nos sentamos desesperados. Y fíjense una cosa, es verdad que el diablo no puede venir quizás a poseernos, pero ¿cuántos de ustedes han sentido una atadura encima? Que no puedes moverte, ¿verdad? Te amarras, no puedes moverte. Es precisamente lo que el enemigo hace cuando tú le das alguna cabida, o yo le doy una cabida a él, de pecado. No nos deja mover y nos sentimos atados. Nos sentimos desesperados en la cueva, oscuridad, con leones alrededor de nosotros. No sabemos ni qué hacer, estamos desesperados. Pero dice la palabra en Isaías 50:10: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. Dice aquí la respuesta de cómo podemos salir, mis hermanos. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién de ustedes se siente, mis hermanos, así? ¿Verdad? ¿Quién de nosotros nos sentimos que estamos en las tinieblas y que no podemos salir de ahí? ¿Ya se olvidaron del gran Dios que tenemos? Ese Dios que rescató a Daniel de los leones. Ese Dios creador del cielo y de la tierra, mis hermanos, es tu Dios y es mi Dios. Y lo que debemos de hacer es confiar de tal manera en Él, apoyarnos en Él, clamar a Él y Él nos rescata, mis hermanos. No permanezcas en esa cueva, no permanezcas entre los leones. Clama al Señor. Quítate del pecado, apártate de él. La desobediencia que Dios te ha pedido que dejes, mis hermanos. Aparta de él y Dios te va a rescatar. Si no vivimos en esa honestidad y en esa integridad y en la palabra del Señor, teniendo una relación con Él, mis hermanos, nos van a devorar constantemente y vamos a sentirnos así, en la cueva, sin poder avanzar. ¿Cuántos de ustedes se sienten como que no avanzan espiritualmente? Que están ahí en el mismo lugar y que no miran, que avanzan. ¿Cuántos? Es probablemente por eso, mi hermano, mi hermana. Es muy probable que el Señor te ha demandado que arregles tu vida, que te apartes de las injusticias y no has querido obedecer. Y eso nos hace sentir así precisamente. Nos hace sentir así de tal manera que nos desesperamos. Si Dios ha hablado a tu corazón, mis hermanos, es tiempo de dejar ese pecado. Tu puerta está ahí. Tu sol de justicia es Jesús. Él quiere rescatarnos. Después de que llegó el rey con Daniel, fue
fue corriendo, desesperado, a la primera hora del día, corriendo desesperado. Y no esperó ni que removieran la piedra para mirar qué le pasó a Daniel. Él fue por abajo donde suele meterlos a los que van a entrar y gritó así como sin confianza. Y dijo: ¿te ha podido librar de los leones? Primero dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Fíjese que no le contestó Daniel con un corazón amargado, no le contestó con un corazón odioso. Oh rey, vive para siempre, con ese mismo respeto que él daba al rey siempre, le respondió. Y dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Fíjense, ante Dios fue hallado inocente también. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Nuestro Dios, hermanos, envió a su ángel para rescatarlos de la boca de los leones. ¿En cuál cueva te encuentras tú en este momento? ¿Con qué leones? ¿Cómo andas espiritualmente, mi hermano? Dice Daniel: mi Dios le cerró la boca a los leones. Ese mismo Dios vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Ese mismo Dios está aquí ahora para rescatarte a ti de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que el enemigo y nuestra carne quieren permanecer. Este Dios en que nosotros clamamos está aquí hoy, mis hermanos, para liberarnos. Si ustedes se han sentido de esa manera, vamos a orar a Él el día de hoy, para que Dios nos rescate y nos saque a su luz admirable. Yo quisiera que se levantaran, mis hermanos, y hagamos una oración, pero una oración verdadera. Si Dios ha hablado a tu corazón el día de hoy, si tú sientes que eres esa persona en una cueva, que tú te sientes atado sin poder avanzar, la palabra del Señor nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad, mis hermanos? Esa verdad es Cristo y es su palabra. Dice la palabra del Señor que Él es tu verdad, Él es tu salvación. Apártate de ese mal, clama a Él con todo tu corazón ahí donde estás, pídele que te perdone, que así como Daniel, mis hermanos, empieza a vivir una vida de santidad, empieza a vivir una vida que agrade a Dios, mis hermanos. Clama a Él con todo tu corazón, porque su mano no se ha cortado para salvar, pero simplemente que nuestros pecados, nuestras rebeliones son los que no permiten que nos saque de ese lugar. Pero si tú clamas a Él, Él te escucha. Ora como Daniel oraba, fervientemente, sin parar. Todos los días, mis hermanos, debemos clamar al Dios de la vida. Debemos tener esa necesidad de estar en su presencia constantemente, confiar en Dios en todas las cosas que nos sucedan, darle la gloria con nuestra vida, con nuestros testimonios, mis hermanos, al que vive para siempre. Y así, mis hermanos, no tendrán nada de qué avergonzarte. El diablo no vendrá a avergonzarte, porque tú sabes que vives una vida justa y recta delante de Él. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso,
Rey del universo, Rey creador de mi vida. Tú me formaste, Señor. Tú me formaste y me hiciste en el vientre de mi madre, Padre mío. Señor, pero hoy me he sentido, Señor, atado. Me he sentido, Señor, como en esa cueva en donde Daniel fue echado. Quizás no fue porque yo quise estar ahí. Quizás no fue por pecado, pero te sientes como que si no hay una salida. Pero tú, Dios, eres nuestra salvación. Tú eres nuestra puerta, Señor. Tú eres la salida. Tú eres la luz verdadera, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que si alguno de nosotros caminamos así, Señor, en esa oscuridad, en esas ataduras, Padre mío, que tu amor, Señor, y tu mano poderosa vengan a rescatar, Señor. Que hables muy profundamente al corazón, Señor nuestro, y nos dejes ver la condición de nuestra vida, Padre. Y que así, Señor, podamos apartarnos de todo lo que no te agrada, de todo pecado, Señor, y poder vivir una vida en santidad, una vida que proclame tus grandezas, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Tú nos rescataste de lo peor, Señor. Oh, mi Dios, sácanos de ese lugar. Sácanos, Señor, de ese lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que todos mis hermanos y todos juntos podamos caminar en tu luz, Señor. Podamos caminar dando testimonio del que vive para siempre. Llena a mis hermanos, Señor, con fortaleza. Llena sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre mío. Porque tú eres un Dios justo y un Dios de amor. Llénalos de tu amor, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío. Así como Daniel caminaba, queremos caminar nosotros, Padre, dando testimonio de ti. En nuestro trabajo, con nuestras familias. Y no rehusar, Señor, ni olvidar tus mandamientos. Oh, mi Dios, te necesitamos. Gracias, Señor, porque tú escuchas. Tú escuchas y tú liberas, Señor. La palabra del Señor dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía he expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado, mis hermanos. Él salva, libra y hace señales. Ese testimonio tan grande que dio Daniel, nosotros debemos vivirlos aquí también, mis hermanos. Ante aquellas personas que no conocen, nuestra vida debe dar testimonio, para que el mundano, para que el inconverso pueda creer que hay un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. Te amamos. Ayúdanos a caminar en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Señor.